Vamos a buscar Daniel capítulo 3. Daniel, el libro de Daniel, capítulo 3, versículo 1. Cuando lo tengan todos me da un fuerte amén. Amén. Gloria a Dios. Y leemos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y el rey Nabucodonosor hizo una estatua de oro, cuya altura era de 70 codos y su anchura de 7 codos. La levantó en el campo de Durá, en la provincia de Babilonia. Vamos a orar. Padre bendito que estás en el cielo, Señor, gracias te damos, Padre Santo, por esta noche que tú nos has dado, Padre bendito. Señor, me pongo a cuentas contigo, Señor, delante de tu pueblo, Señor. Y me pongo a cuentas con tu pueblo, Señor, delante de tu presencia, Padre bendito. Señor, quita cualquier sabiduría humana que pueda haber en mí, Señor. Yo te pido que seas tú quien hables a la vida de mis hermanos, que seas tú quien ministres sus corazones, sus mentes, Señor, y su alma, Padre bendito. Te pido, Señor, que seas tú quien hable primeramente a mi vida, Señor, para hacer este rema, Señor, para nuestra vida, Padre bendito. Gracias te damos, Padre, gracias, Hijo, y gracias, precioso Espíritu Santo, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Pueden sentarse, hermanitos. Dice la palabra de Dios en el capítulo 3 de Daniel que hicieron una estatua. Amén. Muchos saben de esa historia, ¿verdad? Dice que la estatua medía ¿cuánto? 70 codos. Cada codo aproximadamente son 45 centímetros. Amén. Entonces, si estamos hablando de 70 codos de alto, estamos hablando de unos 31.50 metros de altura que tenía esa estatua. Y de ancho dice que tenía 6 codos de ancho. Se aproxima a 2.70 metros de ancho de estatua. Amén. Y dice la palabra de Dios que lo puso en el campo de Durán, que es de Babilonia. Si ponemos un ejemplo, ¿quién ha visto la estatua o el monumento del Salvador del mundo? Amén. Es como que vean algo así, algo parecido. Dice ahí la palabra de Dios que el rey decretó algo, que todas aquellas personas que veían esa estatua tenían que adorarle. Amén. Amén. Pero vamos a ver algo muy especial. Vamos a ir paso a paso y rápido porque está largo esto. La palabra de Dios nos dice, el rey Nabucodonosor hizo una estatua de oro. Vamos a detenernos ahí. Hizo. En la palabra hizo. ¿Cuántas cosas hace el mundo para llamar nuestra atención? Y casi siempre la llama la atención del ser humano. Todo lo que hace opacar nuestra vista hacia Dios es una estatua para nuestra vida. Entre paréntesis, es una idolatría. Amén. Vamos a poner un ejemplo. La televisión, la radio, las amistades, los teléfonos celulares, los deportes y la computadora. Hay muchas cosas. Dice la palabra de Dios que hizo. El rey mandó hacer. El mundo manda hacer distracciones para nosotros. Aleluya. ¿Cuál es el objetivo del enemigo? ¿Cuál es el objetivo del mundo? Es de que nosotros no podamos llegar a nuestra bendición, que nosotros no podamos obtener el milagro que Dios tiene para cada uno de nosotros. Entonces el enemigo se rebusca para que nuestros ojos sean opacados y no podamos ver la gracia de Dios. No podamos contemplar la gracia de Dios. Entonces el enemigo nos pone tantas cosas en el mundo como la televisión, y nosotros podemos ver que a veces decidimos ver mejor un programa del mundo
que una predicación. Preferimos oír, no sé, alguna música en la radio en vez de un mensaje. A veces permitimos que el deporte se meta antes que Dios en nuestras vidas. Sabemos que el deporte es bueno, pero después de Dios. Primero Dios, segundo Dios, tercero Dios, y después los demás. Amén. Entonces, ¿cuál es el propósito del enemigo? Que nosotros no podamos ver la bendición que Dios tiene para cada uno de nosotros. Y Él comienza a hacer por aquí, comienza a hacerlo por aquí, comienza a hacer por aquí. Entonces el rey hizo una estatua para cuando aquel que pasara y al solo verla, ellos comenzaron a adorar. El enemigo nos va a confundir a nosotros. La misma palabra nos enseña y nos dice que Él se viste como ángel de luz. Y nos pone las cosas bonitas, nos pone las cosas buenas. Y después nosotros nos confundimos y decimos, a las cosas buenas le llamamos malas y a las malas le llamamos buenas. Y así dice la palabra de Dios. Entonces el enemigo comienza a confundirnos, a confundirnos y a confundirnos. Y ese era el propósito de este rey, de que no tenía que adorar a nadie más, sino solamente su estatua. Amén. La palabra adorar es muy importante. No ocupe la palabra adorar para un objeto o una familia. ¿Por qué? Porque la adoración solo la tiene Dios. Pero a veces nosotros decimos que yo adoro a mi esposa, yo adoro a mi esposa, yo adoro mi carrito, yo adoro mi casa. Está muy equivocado. Porque el único que se merece la adoración es Jesús. Entonces el enemigo nos comienza a confundirnos y nos dice, mira por aquí, mira qué bonito esto, mira qué lujoso esto, mira qué bueno esto, y comienza a confundir. Ese era el propósito del rey, confundir a toda aquella gente, a todo aquel pueblo, dice la palabra de Dios, porque comenzó a llamar a todos. Es como que, un ejemplo, es como que el presidente dice, voy a ponerse el tuata y comienza a llamar a los alcaldes, después los alcaldes van a llamar a ministros, directores y todo eso. Entonces comenzó a reunir a todos. Eso fue lo que hizo el rey, comenzó a reunirlo. ¿Por qué? Porque él iba buscando a que no quedara nadie que pudiera hablar de otro Dios que no sea la estatua de él. Amén. Y el versículo 2 dice, y envió el rey Nabucodonosor a que se reuniese los sátrapas, los magistrados y capitanes, oidores, tesoreros, consejeros, jueces y todos los gobernadores de la provincia, para que viniesen a la dedicación de la estatua que el rey Nabucodonosor había levantado. El enemigo no le basta tener unos 4 o 5 pelones que le adoren. Él quiere un pueblo, Él quiere una nación o el mundo entero para que le adoren. Pero solo aquel que está firme no será confundido y el que persevera llegará al final. El enemigo comienza a actuar y comienza a buscar lo más grande. Porque dice, si yo tengo lo más grande, entonces se me hace más fácil lo más pequeño. Amén. Ese es el propósito del enemigo. Tiene que atacar a lo más alto. Porque si lo alto lo derribó, dice, bueno, lo pequeño es fácil de derribarlo. Entonces eso quería hacer. Por eso comenzó a buscar a los gobernadores, a los más altos, para poder comenzar a atacar. Entonces el enemigo comienza a confundir a toda esa gente. Pero solo nosotros, solo aquel que está firme, no será confundido. ¡Aleluya! Solo aquel que esté bien parado en la roca, que es Jesucristo, el enemigo no lo va a confundir. ¿Por qué? Porque usted ya sabe la visión que tiene. El enemigo bien astuto
Dice la palabra de Dios que él anda como león rugiente a quien devorar. ¿Y ustedes saben por qué león rugiente? Ustedes saben para dónde ruge el león. ¿Ya han visto para dónde ruge el león? El león siempre ruge hacia el piso, hacia el suelo, hacia la tierra. ¿Por qué? Porque cuando el león ruge hacia el suelo, hacia la tierra, comienza a hacer unas ondas expansivas. Y comienza así. Entonces, cuando la presa oye ese rugido, no sabe de dónde viene. Y comienza a confundir a la presa. Así somos nosotros también. Si nosotros no estamos bien afirmados en la palabra de Dios, si nosotros no estamos confiando en la palabra de Dios y no vivimos la palabra de Dios, fácilmente el enemigo nos va a confundir. Y no nos conviene. ¿Por qué no nos conviene? Porque comenzamos a perder nuestras bendiciones, comenzamos a perder nuestros milagros, comenzamos a perder nuestras hermandad que tenemos, muchas cosas. Si nosotros dejamos que el enemigo se meta en nuestras vidas, va a ser un fracaso para nosotros. Entonces nosotros tenemos que estar firmes, dice la palabra de Dios. Ser un buen soldado en el camino de Dios. Si usted ha venido aquí, va a tener su recompensa. Porque ha sido un buen soldado que ha venido no importando cómo venía, si venía enfermo, si tenía para el pasaje, en ese trabajo, no sabe. Pero Dios sí sabe su corazón. Él sabe a qué ha venido, el propósito que usted tiene al estar en ese lugar. Y si usted vino, es porque viene a traer algo. Solo eso sí, hermano, les digo, que aquello negativo que usted ha traído a este lugar, déjelo aquí. No lo pase trayendo nuevamente ahí en la puerta, porque nada le va a servir allá afuera, sino para que nosotros tropecemos y sigamos tropezando. Pero la palabra de Dios nos ha llamado a que seamos unos buenos atalayas, sabiendo que cuando viene esa maldad, estar preparado. Y cuando viene la bendición también, estar preparado. ¿Por qué? Porque hay que ser buenos administradores de la bendición. Sigamos adelante. Entonces el propósito de ese rey es confundir a todo el pueblo. Y comenzó a confundir. Y todos solo conocían a un Dios, que era esa estatua. Y decían, solo Él existe, solo Él existe, solo Él existe, y no hay nadie más. Y entonces todos tenían un objetivo, que era adorar la estatua del rey. Y me imagino que hubo un momento que nadie sabía que existía Dios de los ejércitos, Jehová de los ejércitos. Nadie sabía. ¿Por qué? Porque ya el enemigo tenía tan atada su mente, ya tenía tan vendadas sus ojos, que no podíamos ver más allá de lo que Dios quiere que veamos. Si nos vamos al versículo 5, dice la palabra de Dios, que al oír el son de las bocinas, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zompoña y de todos los instrumentos de música, os postréis y adoréis la estatua de oro que el rey Nabucodonosor ha levantado. Entonces, que cuando sonaban todos esos instrumentos, ¿qué tenía que hacer todo ese pueblo? Adorar la estatua. El mundo hoy en día, hasta los instrumentos quiere adulterar. Con los mismos instrumentos que creó Dios, queremos adorar al mundo. El instrumento y las notas las creó Dios. Las letras las creó el mundo. Usted puede ver en la radio, puede escuchar en la radio o programas, hay música de rock, salsa, merengue y todo eso. Pero todo ese instrumento, toda esa letra, la ha hecho Dios. Pero el ser humano siempre quiere ir más adelante de Dios. Y comienza a hacer sus letritas, papá. Que ha llegado el punto que ahora en día, como buenos cristianos, oímos rock cristiano, reggaetón cristiano, merengue cristiano, salsa cristiana,
Y ahí comienza el enemigo a confundirnos, Sí, está hablando de Dios, pero cuando usted está yendo la salsa, ¿qué se recuerda? Si usted está yendo el merengue, ¿qué se recuerda? Y si está oyendo el rock cristiano, ¿qué le recuerda? Una cosa son los instrumentos y las notas que ha hecho Dios, pero las otras es las letras que el humano ha querido hacer. Y recuerden que el ser humano ni el enemigo no puede estar delante. A mí me encanta algo que ocupan los sacerdotes. No sé si me ayudan, ¿cómo se llama la cópula? ¿Cómo? Kipá. Me encanta eso. Ellos se ponen, ¿ustedes saben por qué se ponen eso? Es para que ¿cómo? Sí. Bueno, pero ustedes saben, ese sombrerito, ese bolito que se ponen en la cabeza. Entonces, ellos dicen que el ser humano no puede pasar de esa autoridad. Así es. Dios está encima de él. Dios está encima de nosotros. Aleluya. Yo quiero decirles algo, hermanos. Si el diablo corre, Dios vuela. Si usted mira que el enemigo va corriendo, Dios va adelante. Entonces el enemigo hasta con los instrumentos nos quiere confundir. No, es que estoy aprendiendo canción, pero estoy aprendiendo esta guitarra o esa batería, pero tengo que tocar esta canción que me han dejado. Porque esas letras o esas notas no las pasa alabanza. Aleluya. Ahora muchas personas se quieren lucrar. Y usted ha visto muchos artistas que han subido, pero después por todo para abajo. Amén. ¿O no amén? Amén. Entonces, ¿cuál es el propósito del enemigo? De confundirnos. Sigamos adelante, el versículo 6. Y dice la palabra de Dios: y cualquiera que no se postre y adorare, inmediatamente será echado dentro de un horno de fuego ardiente. ¿Cuántos de nosotros hemos sufrido a causa de su nombre? Nos han criticado, nos han insultado, nos han rechazado, nos han humillado. Pero qué bueno que pase eso. Pero usted me dirá, ¿por qué? Porque las cosas las estamos haciendo bien. Si usted es criticado, si usted es humillado, si usted es apartado, si usted es rechazado, es porque las cosas las está haciendo bien. Aleluya. Pero si no pasa nada de esto, aflijámonos. Porque el enemigo no nos tiene miedo. Aleluya. Si usted es criticado, si no usted es insultado, si usted es despreciado por su nombre, aflijámonos. Porque el enemigo va delante de nosotros. Ay, santo. Y no permita que eso pase. No permita que el enemigo se meta en sus vidas. No permita que el enemigo se meta en sus empleos. No permita que el enemigo se meta en sus empresas. No permitamos que el enemigo se meta en el ministerio. Amén. Sigamos adelante. Versículo número 12. Hay unos varones, aquí donde vamos nosotros, mis hermanos. En este versículo venimos nosotros. Aleluya. Sadrach, Mesach y Abed-nego. Amén. Ahí vamos nosotros. Vamos a ver qué pasó con estos muchachos. Hay unos varones judíos los cuales pusiste sobre los negocios de la provincia de Babilonia: Sadrach, Mesach y Abed-nego. Estos varones, oh rey, no te han respetado. No adoran tus dioses, ni adoran la estatua de oro que has levantado. Vámonos a San Lucas
14, 11. Si gusta, alguien me ayuda y me lo lee, por favor. Amén. San Lucas 14:11. 14, 11. Porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Gloria a Dios. Muchas gracias, pero tengo otro compromiso. Disculpe, pero no le puedo acompañar. No puedo decir o hacer eso, porque soy cristiano. ¿Cómo actuamos nosotros cuando nos dicen, usted es cristiano? ¿Bien cree que nos acompaña a hacer esto? ¿Cómo va a actuar usted? ¿Cómo vamos a actuar en esa situación nosotros? Que cuando estemos contra la pared, como dicen, y nos diga, ¿sos cristiano o no sos cristiano? El enemigo, el propio diablo, hermanos, nos va a poner con la espada en la pared. Y Aleluya. cuando sea eso, usted tiene que estar preparado, porque usted no se va a dejar, porque no es cualquier persona. Dice la palabra de Dios que nos puso como cabeza y no como cola. Sí, amén. Nos puso arriba y no nos puso abajo, dice la palabra de Dios. Entonces dice la palabra de Dios que nosotros tenemos que estar firmes hasta nuestras decisiones, en nuestros pensamientos y en la forma de actuar. Sí, amén. Porque usted sabe que nosotros, así como hoy esto, pecamos. Sí, amén. Así de rápido pecamos. ¿Cómo pecamos? Con la mirada, Sí, amén. Es cierto. al escuchar, Sí, amén. Amén. al pensar Sí, amén. y al actuar. Sí, amén. Podemos fracasar con estas cosas. Con los mismos 5 sentidos que nos ha dado Dios de bendición, con esos mismos sentidos, podemos fracasar. Sí, amén. Por eso que nosotros tenemos que estar firmes delante de Dios, en esa roca que es Jesucristo. Aleluya. Entonces estaban esos 3 muchachos y se negaron a adorar la estatua que el rey había mandado hacer. Sí, amén. Se negaron. Si usted puede leer todo el capítulo 3, dice que no, ellos tenían su Dios. Un Dios que sabía que los podía librar. Porque iban a decir o tener temor o dudar de lo que Dios podía hacer en ellos. Bueno, aquí estamos. No podemos adorarte. No podemos adorar esa estatua. Porque yo tengo un Dios vivo que saca adelante. Es un Dios vivo que me da mis milagros. Tengo un Dios vivo que me da mi respuesta. Tengo un Dios vivo que me da mi liberación. Un Dios vivo. No un Dios que no se mueve. Sí, es de oro. Incluso imagínense que el oro, hasta cómo lo ocupan a Jesucristo, que le llevaron oro. Pero hasta en eso queremos adulterar nosotros. Hasta en eso queremos modificar nosotros para el bien del ser humano. Aleluya. Si seguimos adelante, hermanos, les voy a acortar eso del versículo 16 al versículo 27. Dice ahí la palabra de Dios que esos 3 muchachos se negaron. Entonces el rey se enfureció y dijo, bueno, entonces métanos al horno y denle lo más fuerte que se puede ese horno. Pero él sabía, ellos 3 sabían que Dios los iba a sacar de eso. Sí, amén. Dios los iba a sacar de esa situación. Aleluya. Si nos detenemos en el capítulo, en el versículo 27, y lo podemos leer, versículo 27, y dice la palabra de Dios, y se juntaron los sátrapas, los gobernadores, los capitanes y los consejeros del rey para mirar a esos varones, como el fuego no había tenido poder alguno sobre sus cuerpos, ni aún el cabello de su cabeza se había quemado,
su ropa estaba intacta y ni siquiera olor a fuego venía de ese. Dice ahí la palabra de Dios que cuando aquellos que le dieron fuego, que le dieron tanta presión a ese horno, dice que hasta ellos se quemaron. Así dice la palabra de Dios. Pero hubo algo que le sorprendió al rey. Aleluya. Dice que él veía 4 personas. Ese horno. Yo quiero decirle, hermanos, que nosotros no estamos solos. A veces nosotros pensamos que en la dificultad, en el desierto que vamos, en ese terremoto que estamos, en esa lluvia que tenemos, estamos solos. Eso nos hace pensar el enemigo, ¿no? Eso nos mete a nosotros en nuestras mentes que estamos solos. Pero no, hermanos. Siempre hay un ángel de Jehová que acampa alrededor de quienes le temen. Amén. El rey se admiró. Imagínense que la admiración que él tenía, que pudo ver 3 hombres ahí adentro con la mayor magnitud de fuego que puede haber y no les pasaba nada. Y aún veía una persona más. Aleluya. Pero dice la palabra de Dios que lo vio vestido. Lo vio de blanco. Amén. Hermanos, nosotros vamos a sentir la presencia de Dios. Amén. Si estamos firmes, si estamos actuando bien delante de la voluntad de Dios, no se preocupe que no está solo. No importa, el tema no se lo había dado por eso. Ahorita se lo voy a dar. No hay fuego del mundo que pueda apagar tu fe. No hay fuego del mundo que pueda apagar tu fe. No importa en qué dificultad, no importa en qué situación estés, el fuego del mundo no apagará tus sueños, no apagará tus milagros, no apagará tus bendiciones, no apagará tus respuestas y especialmente no te apagará tu fe. Aleluya. No se deje humillar del enemigo. Aleluya. No permita que su fe decaiga. Sabemos, hermano, nos ponemos en pie aquí delante de Dios, delante de su trono y en este púlpito, pero a veces nuestra fe decae. Gloria a Dios. Aleluya. Nuestra fe a veces está tan alto, pero a veces no está tan bajo. Sí, amén. Porque el enemigo nos mete y nos dice, no hay respuesta, no hay respuesta, no hay respuesta, no hay respuesta. Pero usted solo se imagínese aquel 4º hombre que había en ese. Sí, amén. Aleluya. Dios no nos va a dejar solos. Así es, amén. Dios no nos va a dejar avergonzados. Así es, amén. Si usted está en el mero desierto ahorita, gócese, Aleluya. gócese, porque el alma para sus vidas ya está. El alma para su vida ya está. Recuerden, hermanos, que entre más oscura esté la noche, es porque ya viene la claridad. Aleluya. Recuerden que Dios es como un anillo que no tiene ni principio ni tiene fin. Dios nunca lo va a abandonar. Amén. Dios nunca lo va a dejar solo. Solo que usted depende de nosotros que todo eso sea realidad en nuestras vidas. Sí, amén. Estando firme en la roca, que es Cristo. No en la piedra, porque la piedra es un tropiezo. Sí, amén. Es en la roca, que es Cristo. Sí, amén. Recuerden que la piedra la que estaba en la tumba de Jesús fue quitada, Amén. fue removida. Así van a ser removidas estas dificultades, Sí, amén. estas pruebas, Sí, estos amén. desiertos. Sí, amén. Pero que su fe no decaiga, hermano. Así es.